Sovint els assassins dialoguen amb les seves víctimes, però no se sap qui és la víctima i qui és l'assassí. Benvinguts en curt. En el nostre encurt d'avui tindrem un curtmetratge molt esmolat, Afilado. Afilado és un curtmetratge de Jesús Manuel Rubio. Aquest jove ja ens havia presentat 837 i ara torna a les nostres pantalles amb la història d'un assassí. Afilado es basa en la història Un hombre con manías, de Robert Bloch, que ens presenta en el seu conte una manera d'assaborir la violència. L'adaptació per a pantalla ha anat a càrrec de Rafael Castro i Rocío Iglesias. Afilado parla d'un home amb sort, un cruel assassí que ha esdevingut una llegenda que es fa realitat a les vostres pantalles. Nosaltres ens veiem en el proper programa amb ganes d'ensenyar-vos més. Gaudiu del curt. Es cierto. Soy afortunado. Por cierto, no se va a creer lo que me pasó anoche. Serían las 11:15 cuando dejé el hotel. Y antes de coger el tren, decidí buscar un bar.
su propio terreno de juego. Estamos ya en el 22, primera parte, no hay goles. Málaga 0, Alavés 0. Y donde siga hay gol, en este caso concreto es el primero de segunda división A. Ahí viene el nuevo Carlos Martínez. Geni adelante, ha marcado para el Oviedo de ¿Qué va a tomar? al conjunto asturiano. Cerveza, pero no me la sirvan más. Primera de Oviedo, 1, Numancia 0. Se adelanta el equipo de la capital del Principado, el equipo asturiano que necesita los 3 puntos, necesita un saco de 3 puntos para salir donde está, porque ya saben ustedes que en el momento en que Aquí tiene. está en una zona peligrosísima de ¿Le importa que esté escuchando la radio? No, de ningún modo. Colomino, recreativo de Barba Racing, Carlos Gonzalo. Aquí se cumple ya el minuto 19 de esta primera mitad. Continúa el 0-1, pero el Deportivo quiere vender cara su piel en este partido ante el Racing Club de Santander. Hace un instante, en el minuto 12, un disparo de Xisco a la media vuelta tras un centro de Arpón. Se fue arriba, pero también la réplica en el Racing la encontramos con una jugada de Munitis que por la derecha se metió casi. Un tiro de Munitis al que ha respondido bien Luque. Interrumpimos la emisión del partido momentáneamente para ofrecerles una noticia de última hora. Hace pocos minutos la policía ha informado sobre un cruento asesinato acontecido en el Hotel Emperatriz, que ha costado la vida de una joven que los agentes han identificado como una turista de nacionalidad rusa. Se sospecha que el agresor puede ser un varón de constitución gruesa y de mediana estatura. Las fuerzas de la policía continúan rastreando la zona del suceso. Póngame un whisky doble con hielo y hágame el favor de apagar la radio, amigo. Se desgañita, da instrucciones a todo el que se le acerca a la banda, le dice algo, no se ha sentado un solo momento, está viviendo al límite del área técnica. Ahora le dice a alguno de los jugadores el recre que mire el reloj tampoco. Manolo Preciado, Póngame otro. Pero esta vez, si es posible, sírvamelo de la botella cara. No entiendo cómo hay gente a que le gusta el deporte. Sinceramente, no le encuentro explicación. ¿Usted qué opina, amigo? ¿Que le parece que un montón de estúpidos se peleen por una pelotita delante de miles de espectadores? Cada uno tiene su manía. Dígame, ¿ha visto usted alguna vez algún partido? Alguna que otra vez, sí. Perfecto. Entonces ya sabe de lo que le estoy hablando. Sinceramente, no tengo ni la menor idea. La gente cuando va a un partido lo que busca es sangre, violencia. ¿No le parece casualidad que la frase que más se dice en un partido sea esa de ¡Matad! ¡Matad al árbitro! Muy interesante. Me va a perdonar, pero tengo que coger el tren. Vamos, hombre, tienes tiempo de sobra. Además me ha caído simpático. Venga, le invito a una copa. Camarero. Si usted se fija, hay deportes que son un verdadero espanto. Por ejemplo, el boxeo. A mí me parece una barbaridad que la gente pague por ver a dos individuos sacudiéndose. Yo creo que es una buena manera de liberarse y de olvidarse del estrés. ¿Qué me dice de la caza y la pesca? Ahí se mata. Ahí la violencia se lleva al extremo, convirtiéndose en un cruel asesinato. Pues yo creo que una cosa es un pez y otra muy distinta a un ser humano. Pescar una buena pieza no tiene nada de sabio. ¡No diga estupideces! Usted dice eso sin pensar. Todo el mundo tenemos la necesidad de liberar la violencia que llevamos dentro. A todo el mundo nos pasa tarde o temprano. Seguro que usted tiene también sus días malos, ¿eh? Como le decía, toda la rabia que lleva condensando la humanidad se traduce en guerra. Fíjese usted en este siglo.
No hay un solo día en que no se abra el periódico y uno no se encuentre con lo mismo. Muerte. Así que de vez en cuando es necesario que haya alguna guerra. Entonces, ¿qué solución propone? ¿Está usted justificando el asesinato? Tal vez. Depende de quién fuera asesinado. Si se asesinaran solo vagabundos, alguien a quien no se eche en falta. La escoria. Justo ahora se me viene a la mente la historia de un hombre apodado el Barbero. En 3 años mató a más de 14 personas en esta ciudad. Se preguntará por qué le llamaban el Barbero. La razón es simple. Utilizaba una navaja de afeitar en sus crímenes. Ese tipo era un sanguinario. Su primer asesinato ocurrió en una barbería. El tipo fue allí una mañana y tranquilamente pidió que la afeitasen. Pero cuando hubo terminado, cogió la navaja que justo antes había estado en su propio cuello y degolló al barbero. Después hizo lo mismo con los que allí se encontraban. Más tarde le llegaría el turno a otros. No necesitaba un motivo para matar. No me creo que nunca haya oído hablar de él. En la ciudad es toda una leyenda. La policía aún no ha conseguido encontrarle. Ni lo conseguirá. ¿Ni una pista? Nada. Ni rastro. El tipo es un profesional. Bueno. Como supondrá, le identificaba el recuerdo que solía llevarse de sus víctimas. Le gustaba cortarle la... Una manía como otra cualquiera. Pero no se preocupe, amigo. Dicen que hace ya mucho tiempo se fue de la ciudad. Terminaría alistándose en el ejército para seguir haciendo lo mismo. Irónico, ¿no cree? Eso hubiera sido un final feliz si no fuera por un pequeño detalle. Sí, lo siento, se me ha hecho tarde, me voy. ¡Espere! ¿Olvida la bolsa? Sí, gracias, amigo. Policía secreta. Ha pasado por aquí un hombre gordo, calvo y con una bolsa de viaje. Sí, acaba de salir, se fue por la derecha. Rápido, por ahí. Tú eres el dueño del bar, ¿no? Sí. Luego vendrán la gente a hacerte una pregunta. Está bien, pero ¿por qué? Porque ha habido un asesinato en el hotel de ahí al lado. El botón dice que ese hombre salió precipitadamente de una de las habitaciones. Debieron llevarse algo sospechoso. Efectivamente, cuando llegamos allí había indicios de robo, ¿no? Pero lo más importante es que había una mujer muerta en la cama. Le habían cortado la cabeza. Oiga, perdone, por favor. Antes de irse, ¿no le importaría contarme lo que ha ocurrido aquí? Bueno, el tipo que estaba ahí se comportó de manera extraña. Había bebido bastante. Habló de la violencia, de los deportes. Incluso nombró al barbero. Así que el barbero, ¿eh? Supongo que se llevaría la bolsa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo que lo siguiéramos hasta aquí.
la bolsa. Solo tuvimos que seguir el rastro de sangre que iba dejando. Teniente, no se lo va a creer. El tipo saltó a la valla de la estación justo cuando pasamos mercancía. Junto al cadáver estaba el dinero que seguramente recogió de la habitación. Esto es lo único que queda de él. Afortunadamente cayó lejos de la vía cuando el tren le embistió. ¿Dónde está la bolsa? Creo que hemos acabado con el barbero. Ha estado usted en grave peligro. Muy poca gente puede decir que ha estado frente a frente con un asesino tan inteligente y ha sobrevivido. Es usted un hombre afortunado. Sí que he sido afortunado. ¿No cree? Y además, también comparto su idea sobre el más inteligente asesino que jamás haya vivido. Sí. Realmente fui afortunado cuando aquel tipo de repente salió corriendo del bar y yo pude cambiar mi bolsa por la suya. Vols enviar-nos al programa els teus curtmetratges? T'agradaria poder mostrar-los per televisió? Entra a www.encur.tk i et direm com fer. T'hi esperem!